Luis Emilio. ¿Aceptaría alguna vez que alguien lo rechace? La respuesta tácita entre los dos es ciertamente, no. Una vez que ya se casienta, una vez que suenen las campanas de boda. Ese no será el final feliz de un cuento de hadas de Cenicienta cambiando de vida, sino el momento en que las puertas del infierno se cierren, encarcelando a la joven en un sufrimiento extremo. Omar no duda en remover el nombre tabú de Bernardita Vial, la difunta y desafortunada esposa, como una prueba viviente del afecto retorcido de Luis Emilio. El recordatorio sobre Bernardita es como un cuchillo afilado cortando el aire, arrastrando los pecados y obsesiones aterradoras del pasado, que tanto Omar como Vanessa están tratando de enterrar bajo el polvo del tiempo. Vanessa todavía intenta mantener una apariencia dura, obstinada en creer que Luis Emilio podría poner el mundo entero a los pies de Jessica para compensarla. Omar rápidamente apagó esa ilusión ingenua. Él se rebaja suplicando encarecidamente a Vanessa que use la poca influencia que le queda para intervenir. Convencer a Jessica de dejar la compañía. Huir de las garras del viejo antes de que todo vaya demasiado lejos. Considerando eso como una oportunidad para que Vanessa redima sus errores del pasado. Pero irónicamente, entre el límite de la conciencia y la supervivencia, el instinto de supervivencia de Vanessa ganó. Ella se negó rotundamente. Porque entiende de sobra su frágil posición, no quiere convertirse en el blanco de la ira de Luis Emilio si el plan de caza de él se arruina. Aunque Omar intenta asegurar que Vanessa posee demasiados secretos oscuros que hacen que Luis Emilio deba tener cuidado. Como una mujer experimentada en el mundo subterráneo, Vanessa entiende perfectamente que en este tablero de ajedrez, ella está completamente sola. Y la confianza es un lujo mortal. En el momento en que Vanessa se siente más sola y débil ante la cruel realidad, Omar cambia inesperadamente de actitud. Baja la voz, haciendo una promesa llena de peso, de que siempre estará allí para protegerla, a pesar de las grietas en el pasado. Un poco de humanidad rara acababa de brillar, calentando la atmósfera fría. Cuando inmediatamente fue destrozada por el sonido despiadado del teléfono. Ese sonido fue como el mazo de un juez golpeando el veredicto final. Omar tomó el teléfono. Y en solo un instante, su rostro cambió de la preocupación de un protector a un terror extremo. Un mensaje de un número desconocido apareció. Breve, pero con un poder destructivo más terrible que 1000 amenazas. Su contenido afirmaba que la persona oculta sabía perfectamente la turbia conexión de Omar con la muerte de Bernardita Vial. Ese mensaje cayó como una sentencia de muerte sin previo aviso, dejando a Omar paralizado. Y a Vanessa a su lado, también extremadamente desconcertada al presenciar la reacción de derrumbe total de la persona frente a ella. Es una ironía amarga del destino. Cuando Omar, que acababa de jugar el papel de Salvador queriendo rescatar a Jessica de un monstruo, inmediatamente, el pasado oscuro regresó para morderlo. Este detalle empuja la sospecha al punto máximo, dejando en el corazón del espectador un gran signo de interrogación obsesivo. ¿Qué papel jugó exactamente Omar en la tragedia anterior? Si él es un cómplice, un encubridor. ¿O es el verdadero asesino que manchó sus manos de sangre? La respuesta aún queda abierta, señalando una nueva tormenta a punto de golpear. Cuando el secreto sobre la muerte injusta de Bernardita ya no aceptará yacer tranquilo en la oscuridad. Despidiendo la atmósfera densa de cálculo y miedo en el apartamento de Vanessa, la lente nos guía a otro espacio que también está hirviendo con olas subterráneas no menos feroces. Esa es la oficina de trabajo de Héctor, donde está a punto de tener lugar un desenmascaramiento cruel entre personas que alguna vez se llamaron compañeros. Aquí, el silencio de la amistad fue rasgado por el sonido de un golpe estridente en la mesa. Cuando Santana, con el rostro marcado por la decepción y la furia contenida, arrojó la gruesa carpeta que contenía toda su dedicación investigando el caso de Bernardita Vidal frente a Héctor. Ese acto no fue simplemente ira, sino que parecía una declaración de guerra. Un ataque preventivo dirigido directamente a la actitud indiferente, hasta la insensibilidad, de la persona sentada enfrente. Respondiendo a esa indignación, Héctor eligió un enfoque suave.
lleno de falsedad. Intentando calmar la situación con argumentos que parecían llenos de buena voluntad. Diciendo que el hecho de que Santana fuera apartado del caso, aunque no fuera glorioso, visto desde un lado positivo. Era una oportunidad de oro para que se quitara la carga de las reglas. Libre para perseguir a la mujer en la que ha puesto sus ojos, sin temor a violar la ética profesional. Sin embargo, precisamente esa apariencia bondadosa y calculadora de Héctor fue como echar aceite al fuego que ardía en el corazón de Santana, haciendo que no pudiera mantener la calma ni un segundo más. Él apretó los dientes, con la mirada clavada en el alma de su oponente, exigiendo una confirmación franca de si fue el propio Héctor, su hermano del alma, quien lo apuñaló por la espalda. Llevando el asunto sentimental personal entre él y Diana ante la fiscal, para que ella tuviera la excusa legal para echarlo de la investigación o no. Ante la actitud decidida y la presión implacable de Santana, la coraza de calma de Héctor finalmente se rompió, obligándolo a admitir su comportamiento. Él confesó con indiferencia que él mismo era el autor de ese informe. Pero lo justificó con una razón que olía a hermandad y preocupación retorcida. Diciendo que lo hizo porque entendía demasiado bien el carácter de Santana. Sabía de sobra que Santana buscaría la manera de engañarlo para actuar, aunque de boca hubiera prometido mantener la distancia. Héctor intentó pintar su traición como un acto de protección noble, diciendo que eliminar a Santana en este momento, aunque doloroso, era la medicina necesaria para ayudarlo a evitar problemas mayores más adelante. Sin embargo, Santana rechazó de un manotazo todas esas explicaciones vacías y sofismas. Con el amor propio de un policía honesto profundamente herido, afirmó con firmeza que lo mejor para él era poder seguir dedicándose. Lanzarse al punto caliente para encontrar la verdad. Y no ser convertido en un poco profesional, un tipo enamorado ciegamente a los ojos de sus colegas y superiores. Él jamás creería en la llamada protección que Héctor estaba pregonando. Porque la intuición afilada de un investigador le decía que, si fuera simplemente una violación de las reglas sentimentales, Héctor no habría necesitado recurrir a la bajeza de cortar su camino en este caso de una manera tan cruel. Santana estaba seguro de que detrás de esta fría decisión debía esconderse un motivo mucho más oscuro. Algún secreto terrible que Héctor estaba intentando encubrir a toda costa. La tensión fue llevada al límite cuando Héctor, en un esfuerzo desesperado por evitar que Santana siguiera escarbando, dejó al descubierto accidentalmente un descuido mortal a través de una advertencia llena de insinuaciones. Se le escapó decir que todo lo que hizo fue solo porque quería proteger la vida de Santana. Porque si él seguía obstinadamente involucrándose en este caso, siguiendo ayudando a la hija de Raúl Guerrero a buscar justicia, entonces el final para él sería extremadamente trágico. Incluso, una tragedia sin retorno. Esa advertencia sonó como una campana de muerte, arrojando un cubo de agua helada en la cara de Santana, haciendo que la confusión y la sospecha en él estallaran más fuerte que nunca. Quedó atónito, sin poder entender por qué el hecho de hacer justicia para un caso podría llevar a consecuencias tan terribles que el amigo más cercano tuviera que intervenir para detenerlo con métodos tan viles. En este momento, la confianza que ya se tambaleaba violentamente tras la puñalada por la espalda, ahora en el corazón de Santana se había derrumbado completamente, convirtiéndose en cenizas. Él percibió vagamente la sombra de un pulpo gigante. Una fuerza oscura extendiendo sus tentáculos negros para cubrir el caso de Bernardita Vidal. Un poder aterrador del cual Héctor o era parte, o estaba obedeciendo temblando. La mirada de Santana hacia Héctor ahora ya no era la de mirar a un amigo, sino la de mirar a un extraño que sostiene la llave del terreno mortal. Desafiante. Exigió una respuesta a la pregunta que estaba quemando su mente: ¿qué es lo que Héctor está ocultando en realidad? ¿Y qué fuerza es lo suficientemente poderosa para hacer que todo un sistema policial tenga que agachar la cabeza temblando de esa manera? El diálogo terminó en un silencio sofocante hasta dificultar la respiración, señalando un viaje en busca de la verdad lleno de soledad y espinas esperando a Santana por delante. Cuando amargamente se dio cuenta de que el enemigo más peligroso a veces no está enfrente, sino que está justo detrás.
escondido bajo el nombre de los hermanos más cercanos. Dejando de lado los cálculos oscuros en la oficina, la lente de la cámara nos lleva de regreso al espacio sofocante en el apartamento de Vanessa, donde la atmósfera parece estar congelada por un miedo invisible emanando del pequeño teléfono en la mano de Omar. No resignándose a ser manipulado psicológicamente por alguien oculto y que jueguen con su ansiedad, Omar decide contraatacar de inmediato, con la acción de llamar al número desconocido que acababa de enviar el mensaje de amenaza. Pero respondiendo a su impaciencia ardiente, solo hubo tonos de llamada prolongados en la desesperanza. El otro lado de la línea estaba completamente en silencio, como una burla desafiante. Ese silencio mortal fue como echar más leña al fuego, haciendo que Omar enfureciera. Él envió mensajes de vuelta con una serie de palabras rencorosas, maldiciones, preguntando quién estaba en la oscuridad jugando este juego sucio. Y no dudó en llamarlo estúpido por atreverse a meterse con él. Sin embargo, la ira de Omar no fue diferente a un golpe en algodón, cuando el mensaje de respuesta trajo un matiz frío y calculador. Esa persona misteriosa afirmó que su identidad no era importante. Lo único y fundamental en este momento era que su silencio tenía un precio. Y ese precio debía ser canjeado por dinero. Ante una situación pendiendo de un hilo, Vanessa, quien todavía intentaba mantener la cabeza fría junto a Omar, comenzó a ofrecer juicios llenos de razón para tratar de descifrar la identidad del enemigo. Aunque al principio ella sospechó que esto solo era una estafa menor desde la prisión. Luego otra hipótesis más aterradora y realista brilló en su mente, relacionada con la familia de Diana. Vanessa juzgó que los familiares de Diana están en un estado de desesperación extrema y en un callejón sin salida, por lo que tienen la capacidad de hacer cualquier cosa para encontrar una pista. Ella analizó para Omar que existe una posibilidad muy alta de que estén jugando una partida psicológica arriesgada, que es usar mentiras o lanzar noticias falsas como una trampa, para provocar miedo con el fin de obligar a Omar a soltar la verdad que él está ocultando. Sin embargo, Omar en este momento cargaba con un pecado enorme, por lo que no podía mantener la calma para escuchar esos análisis exhaustivos. La obsesión por el pecado del pasado le hizo ver enemigos en todas partes, ver riesgos de ser expuesto en todas partes, transformándolo de un sujeto activo a una bestia acorralada contra la pared. Justo cuando la confusión y la tensión llegaban al límite, el teléfono vibró de nuevo señalando un nuevo mensaje. Y esta vez la cifra fue dada tan concretamente que daba escalofríos, 85 millones. El chantajista dio un ultimátum feroz, de que mañana llamaría para dar instrucciones sobre cómo entregar el dinero. Y adjunto a eso, una amenaza implícita de que si Omar no cumplía con las reglas del juego, entonces el mundo entero sabría claramente lo que hizo en el pasado. La cifra de 85 millones, gigantesca, hizo que incluso Vanessa tuviera que exclamar sorprendida por la codicia enfermiza de la persona oculta. Pero inmediatamente después, ella volvió rápidamente a la táctica defensiva familiar, que es ignorar la realidad. Vanessa intentó tranquilizar a Omar para que lo ignorara, argumentando rígidamente que si Omar no reaccionaba, entonces esa persona no tendría forma de probar nada. Ella repetía una y otra vez que Omar era inocente, como una forma de hipnotizarlo a él y calmar el miedo que se estaba infiltrando en su propio corazón. Sin embargo, la mirada de Omar en este momento ya había cambiado completamente. Del miedo inicial había pasado al odio. Y a una determinación de hierro. Él rechazó de un manotazo el consejo pasivo de Vanessa, afirmando con certeza que nunca se quedaría quieto aguantando y dejando que otro lo controlara, sino que buscaría, a como diera lugar, a quien estaba detrás de esta pantalla. Y haría que se arrepintiera profundamente por haber cometido el error de elegirlo como objetivo. Esta audaz decisión de Omar no solo muestra el instinto asesino y la crueldad surgiendo fuertemente, sino que también señala una cacería sangrienta a punto de comenzar, donde el límite entre el cazador y la presa se vuelve más frágil que nunca. Continuando con la atmósfera tensa y llena de cálculos en el apartamento de Vanessa, la lente cambia de escena llevándonos de regreso a la oficina de trabajo de Héctor,
donde el enfrentamiento psicológico entre dos hombres que alguna vez fueron compañeros cercanos, aún no ha llegado a su fin. Héctor, con la experiencia y la astucia de alguien que se ha manchado demasiado, continúa usando tácticas psicológicas crueles para reprimir a Santana. No dudando en criticar a su subordinado por caminar sobre la cuerda floja, arriesgándose a moverse justo en el límite frágil de la ley, al encubrir y ayudar intencionalmente a alguien relacionado con el caso. Él profundizó en el punto débil fatal de Santana, que son los sentimientos personales. Al acusarlo de haber dejado que el coqueteo y el amor lo cegaran. Y afirmó que esa era la fuente de todos los problemas actuales. Sin embargo, Santana ahora ya no es el inspector ingenuo que confía absolutamente en su jefe. Así que contraatacó con una duda afilada, preguntándose si estaba en problemas no por cuestiones sentimentales, sino porque se atrevió a sospechar que Raúl Guerrero estaba siendo convertido en un chivo expiatorio o no. Esa pregunta fue como una flecha que dio en el blanco, haciendo que el aire en la habitación se tensara. Y justo cuando la sospecha estaba aumentando, el sonido del teléfono sonó inesperadamente rompiendo el silencio. Pero lo notable es que la llamada provenía del segundo teléfono de Héctor, que es una evidencia que denuncia la turbidez que él siempre oculta, haciendo que Santana se diera cuenta inmediatamente de la anomalía y se preguntara sobre el hecho de que nunca supo que su jefe usara dos dispositivos de comunicación. Ante la agudeza y la mirada inquisitiva de Santana, Héctor se mostró un poco desconcertado. Pero rápidamente recuperó una calma fingida para encubrir, diciendo que era solo un teléfono usado para contactar con informantes para otro caso, y prometió devolver la llamada más tarde. Sin dejar que Santana pensara más, Héctor inmediatamente cambió la dirección de la historia hacia el ataque emocional, que es el arma más efectiva de los hipócritas. Cuando bajó la voz diciendo fervientemente que todo lo que hacía era solo para proteger a Santana, partiendo de un profundo sentimiento de hermandad. Pero Santana, con el aburrimiento visible en su rostro, rechazó de un manotazo esa actuación lacrimógena. Porque entendía de sobra que fue eliminado del caso no por el asunto con Diana, sino por algún secreto oscuro que estaba siendo ocultado. Acorralado para justificarse, Héctor lanzó el golpe decisivo, preguntándole a Santana si durante todo el tiempo pasado él alguna vez había hecho algo para dañarlo, o si todo fue por su carrera. Y al recibir la negación renuente del otro, comenzó a dibujar un cuadro lleno de presión desde arriba. Advirtió que había muchos ojos puestos en este caso exigiendo un resultado rápido. Y si Santana insistía en nadar contra la corriente, entonces ya no habría nadie, incluyéndolo a él, que pudiera protegerlo ante el castigo de la fría fiscal. Héctor cerró su discurso persuasivo con una confesión que sonaba tan sincera que conmovía, diciendo que no podía perder a su mejor soldado. Y más importante aún, no podía perder a su amigo más cercano. Ante esas palabras llenas de peso sobre la hermandad, Santana pareció aceptar el compromiso. O al menos fingió hacerlo para escapar de esa discusión inútil. Cuando le pidió a Héctor que cambiara de actitud, pasara página y le asignara otro caso. Pero debía ser un caso realmente interesante para que él demostrara su capacidad. Héctor aceptó apresuradamente, prometiendo buscarle trabajo. Y no olvidó recordarle sutilmente a Santana cerrar la puerta al salir, como una forma de despedir al invitado rápidamente para ocultar su alivio. En el momento en que la puerta se cerró, el espacio de la oficina volvió a un silencio aterrador. Pero el verdadero drama acababa de comenzar. Porque Santana no se fue como Héctor pensaba, sino que se quedó parado afuera pegando la oreja a la puerta, conteniendo la respiración para escuchar cada movimiento adentro, con los ojos brillando de sospecha y determinación por encontrar la verdad. Dentro de la oficina, creyendo que estaba a salvo, Héctor inmediatamente revisó el teléfono y llamó a Omar, con un tono que cambió completamente de un jefe dedicado a un cómplice lleno de cálculos. Al otro lado de la línea, Omar contestó en un estado de pánico extremo cuando llamó a Héctor señor jefe de policía con un tono lleno de miedo, para informar que acababa de recibir una sorpresa desagradable, aludiendo a los mensajes de chantaje amenazando con exponer el asesinato.
Omar ya no pudo mantener la calma cuando le exigió a Héctor que, con su poder y su red, debía encontrar de inmediato quién estaba detrás de esta broma cruel. La breve conversación expuso toda la podredumbre en el sistema policial, donde el límite entre quien ejecuta la justicia y el criminal se ha borrado completamente. Y todo eso llegó a oídos de Santana, quien estaba parado justo detrás de la puerta, sosteniendo en su mano la llave para abrir de par en par la caja de Pandora, que contiene los secretos más aterradores. Alejándose de los cálculos sucios en la estación de policía, la lente lleva al espectador a infiltrarse en la verdadera guarida del poder oscuro. Esa es la oficina de trabajo de Luis Emilio, ubicada en lo profundo de la mansión Walker. Aquí, la atmósfera parecía espesarse por la arrogancia y la crueldad que emanaban del líder del clan, donde Luis Emilio estaba junto a su yerno Joaquín, disfrutando del sabor de la victoria, pero al mismo tiempo exponiendo completamente la distorsión en la personalidad de los hombres Walker. Luis Emilio abrió la historia con elogios para Joaquín, afirmando el triunfo ya que su plan había sucedido exactamente como estaba previsto. Con un tono lleno de sarcasmo y desprecio profundo, mencionó a su hija Ignacia, a quien todavía suele llamar con el hermoso nombre de pequeña princesa, quien actualmente está junto a quien él considera un depravado, aludiendo a Karina. Luis Emilio relató con regocijo la actuación perfecta que había construido con tanto esfuerzo. Desde el espectacular engaño sobre la llamada prestigiosa beca Walker hasta la perspectiva de una vida de ensueño en Barcelona. Todo en realidad era solo una pantalla elegante para atraer a la presa a la trampa. Él parecía encontrar un tipo de placer morboso al recordar el rostro atónito y desesperado de Karina al verlo aparecer, destrozando toda ilusión de felicidad. Porque para Luis Emilio, eso no era crueldad, sino la afirmación del control absoluto. Mientras tanto, Joaquín, aunque es un cómplice y está completamente de acuerdo con que es necesario separar a Ignacia de la familia que consideran criminal, todavía mantuvo un poco de razón práctica al pensar en el niño inocente. Él planteó con cautela la duda de si separar al pequeño Samuel de la familia en este momento, cuando el niño acababa de salir del hospital y su salud aún era débil. ¿Era realmente un movimiento sabio o no? Porque esa acción no sería diferente a un cubo de agua fría y cruel arrojado directamente a Ignacia. Sin embargo, respondiendo a esa rara pizca de compasión, estaba la frialdad hasta el escalofrío de Luis Emilio, cuando rechazó de un manotazo todas las preocupaciones humanitarias. Él justificó de manera insensible que, a largo plazo, esto es lo mejor. El niño necesita entender que no puede involucrarse con ese tipo de gente sin futuro. Incluso, cuando Joaquín se preocupó por la atención médica para el niño, Luis Emilio mostró una crueldad aterradora al declarar que no sabía. Y tampoco le importaba si necesitaba atención especial o no. En cambio, se volvió para amenazar a su propio yerno, ironizando que Joaquín solo debería preocuparse por mantener su propia posición antes de que su esposa lo eche de la casa por sus hábitos de mujeriego. Y el asunto de los Guerrero, que dejara que él se encargara personalmente. Justo cuando el ambiente familiar apestaba a imposición y mentiras, Clemente entró. Su aparición fue como una corriente de aire frío cortando la jactancia arrogante de Luis Emilio. Apenas vio a su hijo mayor, Luis Emilio inmediatamente cambió de cara rápido como un rayo. Poniéndose la máscara del padre hospitalario, fingiendo sorpresa y ofreciendo con efusividad poner más lugares para la cena como si nunca hubiera pasado nada. Pero Clemente no vino para reconciliarse ni para cenar. Fríamente le pidió a Joaquín que se fuera de inmediato para poder hablar a solas con papá. Joaquín es alguien que sabe comportarse, así que rápidamente pidió permiso para retirarse, devolviendo el espacio al enfrentamiento directo y lleno de tensión entre padre e hijo. Cuando quedaron solo los dos, Luis Emilio todavía intentó mantener la apariencia calmada de superioridad, invitando tranquilamente a su hijo a una copa de vino y preguntando qué necesitaba. Pero Clemente desechó todos los rituales sociales vacíos para ir directo al asunto principal, que era exigirle a su padre que terminara de inmediato con esta locura y dejara en paz a Samuel. Esta propuesta activó inmediatamente el mecanismo de defensa vil de Luis Emilio. Él sonrió con desdén y asumió que Clemente vino allí para hacer lobby,
actuando como persuasor en nombre de la hija del hombre que mató a su madre. Él deliberadamente removió el dolor de la pérdida de la esposa, usando la muerte de Bernardita y el pecado de Raúl Guerrero como un escudo moral falso para encubrir su verdadera ambición. Pero el Clemente de hoy ha cambiado. Ya no es el títere para que su padre mueva los hilos. Él rechazó esos argumentos viejos, afirmando con firmeza que esto no tiene que ver con Raúl, Diana o su madre, sino sobre Samuel. Un niño inocente sin culpa en la guerra de los adultos. Luis Emilio replicó de inmediato, aferrándose a la excusa de que Samuel es su hijo y él no quiere que crezca en un ambiente criminal. Para acorralar a Clemente, Luis Emilio lanzó un golpe psicológico peligroso al plantear una hipótesis cruel de que si la hija de Clemente, la pequeña Oliva, tuviera que crecer en una casa rodeada de criminales. Entonces, ¿qué haría él? Para luego responderse a sí mismo en lugar de su hijo, con aire de superioridad, que Clemente no era digno de responder esa pregunta. Justo en este momento, Clemente estalló y expuso la verdad desnuda detrás de las acciones en nombre del amor de su padre. Señaló directamente a la cara de su padre y declaró que él hace todas estas cosas no porque quiera lo mejor para Samuel, sino que quitando esa capa de moralidad falsa. Sus acciones provienen completamente de una homofobia enfermiza. Luis Emilio no puede aceptar el hecho de que su hija esté amando a una mujer. Y es precisamente ese prejuicio anticuado lo que está haciendo que quiera arruinar la vida de Karina. Al ser expuesta su oscura intención por su propio hijo biológico, Luis Emilio se mostró atónito. Incapaz de creer que Clemente se atreviera a ponerse del lado de esa gente. Él continuó sacando a colación su milagrosa supervivencia y el hecho de que Raúl mató a Bernardita para intimidar como un último esfuerzo desesperado. Pero Clemente respondió fríamente que el pasado ya lo resolvió la ley. Y el presente él tendrá que manejarlo personalmente con él. Esa frase llena de insinuaciones hizo que Luis Emilio se detuviera a preguntar qué significaba. Y Clemente lanzó el golpe final devastador. Dio un ultimátum de que si Luis Emilio seguía obstinado en ganar la custodia de Samuel, entonces en el próximo juicio, el propio Clemente se presentaría como testigo en contra de su padre. Juró exponer todo lo que su padre ha hecho con la familia de Diana. Hacer públicas todas sus maniobras viles para que el mundo entero lo sepa. La declaración final de Clemente resonó como una sentencia de muerte para la conciencia de Luis Emilio. Cuando afirmó que si hay que comparar monstruos, su padre es peor y más aterrador que un asesino. La discusión terminó en una ruptura, marcando el colapso total del amor paternal. Y señalando una guerra fratricida feroz a punto de comenzar justo en el seno de la familia Walker. Saliendo de la mansión Walker llena de frialdad y cálculos de poder oscuro, la lente cambia de escena llevándonos a un espacio completamente opuesto. Que es la pequeña pero cálida casa de Gloria, donde Karina e Ignacia acaban de buscar refugio tras las tormentas allá afuera. El aire en la casa bajó teñido de ansiedad. Pero también lleno de amor y compartir. Cuando Gloria, con el corazón tolerante de una madre, no pudo ocultar su conmoción y dolor al escuchar lo que había sucedido. Ella exclamó con dolor que no podía imaginar la escena del pobre pequeño Samu teniendo que vivir bajo el mismo techo con Luis Emilio. El hombre que ella considera la encarnación de la crueldad. Y más irónico aún, cuando ese es precisamente el padre biológico de Ignacia, quien está parada frente a ella. Volviéndose hacia su hija, Gloria reprendió cariñosamente a Karina. Pero en ese reproche había tanta preocupación. Cuando preguntó por qué ella se puso en una situación tan peligrosa. ¿Por qué se metió en la boca del lobo, sabiendo bien los riesgos que acechaban? Mientras el primo de Karina, el pequeño Samu, apenas estaba en etapa de recuperación tras salir del hospital con la salud y el espíritu aún demasiado débiles para poder soportar cualquier otro shock. Ante la preocupación de su madre, Karina solo pudo bajar la cabeza admitiendo su culpa, reconociendo que arruinó el asunto. Pero Ignacia, con amabilidad y amor propio, no dejó que su amada cargara con ese tormento sola. Ella rápidamente habló para defenderla, afirmando que esto no era culpa de Karina. Y valientemente asumió la responsabilidad. Le dijo a Gloria que si había alguien aquí que debía disculparse, esa era ella. Y más profundamente su padre.
El hombre con un pesado pensamiento homofóbico que no aceptó su amor y causó tantas tormentas. Al escuchar las palabras sinceras de Ignacia, Gloria apartó todo reproche.